Los Pitufos, una de las series de televisión infantil más famosas de todos los tiempos. Una franquicia que se volvió viral. Se han hecho películas, animaciones en 3D. Todo el mundo los conoce. ¿Conoce usted Los Pitufos? ¿Conoce su canción? ¿Pero qué hay detrás? ¿Sabía que hay nombres de demonios? ¿Conocía usted los extraños secretos de su creador? Del caricaturista, del gran historietista que creó Los Pitufos en un país de Europa. Todo eso lo vas a ver en los próximos minutos. Todo eso se lo vamos a contar con una invitada muy especial. Van a escuchar historias sorprendentes acerca de Los Pitufos, solo aquí, en los audios de Cruz Escribiente. Así que prepárese, abróchese los cinturones y escuche hasta el final. Hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Il y a eu de la libération et puis des Américains qui sont venus. La voz nada más y nada menos que de Pello, el creador de Los Pitufos. Fue el que los dibujó, él los dibujó, es increíble. Pues bien, hablemos de Pello, el creador de Los Pitufos, y hablemos también un poco de dónde surgieron, Tania. ¿De dónde surgieron estas criaturas, estos seres que nos llaman tanto la atención? ¿De dónde surgieron los pitufos? Gracias a ustedes, Esteban, por la invitación. Estoy feliz de estar nuevamente acá en Cruz Escribiente contándoles historias de la cultura pop, de Hollywood, de cosas extrañas, extravagantes y sobre todo en el caso de las caricaturas. Vamos otra vez a quebrar algunas infancias por acá y esta vez estamos hablando de Los Pitufos, esta caricatura que a todos nos gustó, que tiene ya varias películas, de hecho aparece una antipitufina en una de ellas y me parece interesante, entonces comencemos. Il y a eu de la libération et puis des Américains qui sont venus. La voz nada más y nada menos que de Pello, el creador de Los Pitufos. Fue el que los dibujó, él los dibujó, es increíble. Pues bien, hablemos de Pello, el creador de Los Pitufos, y hablemos también un poco de dónde surgieron, Tania. ¿De dónde surgieron estas criaturas, estos seres que nos llaman tanto la atención? ¿De dónde surgieron los pitufos? De pronto, si usted está muy pequeño o tal vez no conocía la historia de los pitufos, ya es una caricatura que tiene bastante tiempo y comenzaron como un cómic en el año 1958. Eran unos personajes secundarios creados por Pierre Culliford, pero su nombre comercial o su seudónimo era Pello o Pello. Resulta que ellos comenzaron ahí, a la gente le comenzó a gustar un montón en la caricatura de Johan y Pirloat, pero como gustó tanto ya dejaron de ser personajes secundarios a ser personajes principales, esos pequeños duendecitos azules que a todo el mundo le encantaban. Estaba Papá Pitufo, que es el del sombrero rojo, estaba Pitufina, que es la única pitufa mujer, y también los otros pitufos que cada nombre está directamente relacionado con las emociones. Esto comenzó desde el año 1959. Él seguía sacando sus historietas, le iba muy bien, pero se comenzó a dar cuenta que entre el año 1959 hasta el 1963 los cómics que mejor le iban eran aquellos en los que hablaban los pitufos como personajes secundarios. Les iba muy bien, sacó capítulos como el pitufo negro, el pitufo falso, el pitufo volador y a la gente le encantó. Entonces dijo, bueno, ya ellos están en un plano secundario, vamos a publicarlos únicamente a ellos, y así fue cuando llegaron al éxito. De hecho, en 1963 llegó la primera serie de los pitufos de historietas como personajes principales, o sea, era todo el cómic dedicado a los pitufos.
Pello solo se encargaba como tal de hacer las imágenes, el guión lo hacía otra persona que era Iván del Puert y Gos, pero después de que él falleciera, el hijo de Pello fue el que comenzó a hacer los guiones. Le fue muy bien. En 1969 comenzaron también a ser traducidos al español, con la gran sorpresa de que también le gustó mucho a la gente. Si por ahí le refresco la memoria, no se acuerda de los personajes, como les decía que era Papá Pitufo, Pitufina y demás, les cuento que hay más de 100 personajes en la aldea Pitufa, que es donde ellos viven y que aparecen en diferentes publicaciones, y nos estamos olvidando de alguien muy importante que es el malo de esta historia, que se llama Gargamel. Gargamel es un personaje de ojos azules, tenía un gato que tiene el nombre de un demonio que se llama Azrael, y lo que busca es tener a los pitufos, secuestrarlos, ¿para qué? Para hacer oro, para crear oro, una especie de alquimia, de transmutación. Eso era lo que quería hacer Gargamel, y por eso los pitufos se estaban metiendo a cada rato en problemas porque trataban de escapar de él. Ahí les refresqué la memoria sobre el contexto de los pitufos, de pronto si no los conocían, o si de pronto en algún momento sí conocían algo muy pequeñito, pero querían un panorama general de qué son los pitufos. También con el paso del tiempo fueron llevados a la animación, le encantaban por allá en los años 70, de 80, y ya hacia la década de los 2000 comenzaron una franquicia de películas que tiene una trilogía. Estas películas salieron en el 2011, en el 2013, y la más reciente se estrenó en el 2017 y el protagonista es el actor Neil Patrick Harris. Pero no pasó nada, sigo igual. ¡Ay, tú, remedio de mago! ¡Tu solución es un fracaso! ¡Jamás serviste para nada, pitufo de pacotilla! La voz en el doblaje de un personaje, del personaje del antagónico, del malvado, del personaje malo de los pitufos. Nada más y nada menos que de Gargamel, un hechicero, ¿sí? Un brujo que tiene un caldero y que quiere y que busca a los pitufos por alguna razón. Y esa razón nos la van a contar a continuación Tania, pero quiero que hagamos una reflexión. Mucha gente considera que Gargamel en el fondo representa eso, representa de alguna manera la brujería, representa las artes oscuras, representa lo negro, lo maldito. Hay gente que dice que Gargamel en el fondo, en su nombre, esconde una clave que tiene que ver con la maldad. Y bueno, también hay mucha gente que asegura, y durante mucho tiempo se dijo, que Los Pitufos era una serie un poco satánica y maldita. Yo me acuerdo que cuando era niño decían, los pitufos son malos, inducen a la maldad, son malvados. Pues bien, Tania, por favor, revélenos si esto es cierto. ¿Qué hay con Gargamel? ¿Qué hay con Gargamel? ¿Qué significa ese nombre? ¿Por qué mucha gente lo asocia a eso, a lo perverso? ¿Qué hay con Gargamel, Tania? En este caso, Esteban, vamos a irnos por dos corrientes. Una que es la corriente de Pello, el autor, el que conoce a sus personajes. Y otra que es la corriente de las tías que piensan que todo es malvado y satánico. Vamos con la primera, que es la más sencilla y la más fácil de explicar, que es: en toda historia siempre necesitamos un bueno, un malo, el personaje secundario y demás, y en este caso recae la responsabilidad del villano en Gargamel. Gargamel, descrito por los mismos creadores, es un brujo que es malvado, traicionero, hipócrita, que vive por allá en un bosque lejano, escondido con su gatico Azrael. Él odia a los pitufos, no los quiere, pero como él es un brujo, él descubre que con los pitufos se puede crear la piedra filosofal que convierte las cosas en oro. Es el ingrediente principal. De hecho, por intentar crear la piedra filosofal, como cada luna llena nace un pitufo, él fue el responsable de la creación de Pitufina, porque se transformó en un verdadero pitufo,
por Papá Pitufo y creó a Pitufina. Lo siento, sé que dije muchas veces Pitufo, pero tenía que explicarlo de esa manera. Les cuento que la primera aparición de Gargamel fue en El ladrón de pitufos. Ahí fue donde él muestra a Gargamel como el villano principal. Es un hombre que también es adicto a la zarzaparrilla. Y eso le da una ventaja a los pitufos para poder escaparse, porque se vuelve un poco torpe. Y ahí es donde siempre aprovechan, porque él intenta secuestrar la mayoría de veces a Pitufina o a otros pitufos para cometer todos sus actos malvados. En la serie animada también aparece muchas veces y de hecho hay un flashback donde cuentan esta historia que les acabo de mencionar de cómo fue que él comenzó a perseguir a los pitufos. Incluso les puedo contar que Gargamel tiene familia, aparecen varias veces en la serie animada, en las películas, aparece un primo que se llama Baltasar, también aparece la mamá de Gargamel, que de hecho Azrael le tiene miedo porque cocina muy feo, y también existe Baltasar, que es un pariente de él, que es un mago con muchas cualidades a diferencia de Gargamel. Si nos vamos ya al segundo lugar, a la teoría de la tía que está por allá y que dice que toda caricatura es malvada y satánica, les cuento que la gente pone cosas que si tú quieres le puedes poner el sentido, como otros no tanto, pero las tías dicen no, es que Gargamel no es un brujo, pero pues es lo que muestran en las películas y en las caricaturas, que Gargamel es un monje que claramente lo que quiere hacer junto con Azrael, que es el gato, y que tiene nombre de demonio, él persigue a los pitufos porque representan los pecados capitales. Y que por eso está goloso, está gruñón, está fortachón, está dormilón, está pitufina, está vanidoso, y cada uno reclama, o lo que hace en este caso es mostrar los 7 pecados capitales. Entonces, que él va con Azrael porque es el demonio, porque se los quiere llevar, y él lo que quiere hacer es que exista un mundo donde reina el bien, y por eso él vive por allá aislado, porque es un monje, porque tiene un hábito o una forma de vida diferente en la que no es prioridad la riqueza, no es prioridad nada más sino la moralidad. De hecho, con esta teoría que les digo de las tías que los ven a todo el mundo satánicos y demás, dicen que Papá Pitufo es el diablo porque está vestido de rojo y que ese color representa la maldad. Y de hecho, muchas personas dicen también que lo que ocurre es que él se quiere comer a los pitufos porque cuando él muera va a ser enterrado en Tierra Santa y no van a escapar y se van a quedar ahí toda la eternidad los 7 pecados capitales y no van a corromper a los niños. Esto es la teoría, o es lo que dice esa segunda parte donde digo que es la parte o la explicación que le ponen personas a los pitufos porque le dan otra interpretación. Claramente hay algo que sí me gustaría mencionar. Una cosa es la interpretación de las caricaturas que le dan los adultos a lo que le dan los niños, ¿no? Entonces es una percepción diferente hasta del mismo autor. El mismo autor en ningún momento quiso decir es que Pitufina es la lujuria, es que el dormilón es la pereza y demás. Son cosas que la gente infiere a partir del contenido. Y ojo ahí, porque vamos a hablar también del nombre de Azrael y la interpretación que se le da, porque también desde la ignorancia la gente piensa que Azrael es un demonio, pero realmente no. Tenía que rimar, ¿verdad? Y ahora probemos. ¡Ay, mira, Azrael! Soy un pitufo. ¿No estoy hermoso? Soy el pitufo más pitufo de todos, ¿no? Azrael, el gato que acompaña a Gargamel.
Azrael es de color naranja, seguramente ustedes lo recuerdan, es el compañero del malvado. Siempre existe eso, siempre como un segundo que apoya al mal, siempre como un secuaz, esa es la palabra, el secuaz, el jefe y los secuaces, el jefe y los ayudantes, el jefe de alguna manera y los gregarios. Y eso también lo decían los antiguos filósofos, sofistas, aquellos demonólogos también hablan de que hay unos demonios principales, Satán, Lucifer, y hay unos demonios menores, unos demonios pequeños. En la época medieval se decía que eran huestes, ejércitos, miliadas, grupos gigantes de criaturas infernales. Por eso se dice que hay dioses menores que le servían al mismísimo demonio. Por eso dice Dionisio el Areopagita, que fue un gran filósofo del pasado, un gran teólogo, que en el cielo también habían ángeles que eran capitanes, ángeles que eran príncipes, tronos, comandantes también como Gabriel, como Rafael, comandantes. Y entre esos ángeles aparece un nombre extraño, nada más y nada menos que el nombre de Azrael. Los musulmanes sobre todo hoy en día hablan de él, de Azrael, y aparecen los pitufos. Y esto es bien raro. Tania, ¿por qué aparece Azrael? ¿Por qué se nombra como Azrael al segundo personaje malvado, al que acompaña a Gargamel? ¿Y quién es Azrael? Según las antiguas filosofías, según la demonología, según las descripciones de esos espíritus extraños que atormentan, de esas entidades malignas que le hacen daño a los seres humanos y que nos persiguen y que nos atacan. ¿Quién es Azrael? ¿Cuál es el significado del nombre de este gato que aparece allí en las caricaturas de los pitufos? Como dije al principio y como estábamos hablando de las teorías, Azrael, mucha gente dice, ay, es un demonio, qué cosa tan terrible, ¿cómo es posible que le pongan así a un gato? Pero no, les cuento que Azrael en realidad es el ángel de la muerte, incluso el arcángel de la muerte, según la versión judía, según la versión del Islam, según la versión del sijismo y otros más. En donde no aparece, casualmente es en el cristianismo, no hay una referencia como tal en la Biblia católica, o al menos en los evangelios que están establecidos, en los 4, realmente no existen, pero hay una historia que está en los evangelios apócrifos. En ellos sí se menciona a Azrael. ¿Pero quién es? Azrael es el arcángel de la muerte. De hecho, es uno de los nombres que recibe y su misión es recolectar las almas. El nombre Azrael significa a quien Dios ayuda. Y tiene muchos nombres dependiendo de la religión: Azriel, Azrail, Azaril, Baltasar o Osirel. Dice la tradición que Azrael vive en el tercer cielo, es una de sus formas, tiene 4 caras, 4.000 alas, tiene un cuerpo consistente lleno de ojos y de lenguas, que corresponde al número de personas que habitan la tierra, y va a ser el último en morir, y va a dejar en un libro los nombres de las personas que nacieron y murieron respectivamente. Como les decía, su misión es recolectar las almas, pero por orden de Dios. Azrael no sabe cuándo van a nacer, cuándo van a morir las personas, sino que Dios es el único que lo sabe. Donde más se conoce de Azrael es en el judaísmo. Allá le dicen Azriel, y la tradición dice que es una imagen positiva, que Azriel recibe los rezos de diferentes fieles cuando van llegando al cielo, y que incluso lidera legiones de ángeles celestiales y está asociado con el sur, y también se considera un comandante de alto rango en los ángeles de Dios. Como les decía, en el cristianismo no existe como tal la figura de Azrael, así que si conoce a alguna persona que hable de él como demonio, realmente no es así. Donde se menciona a Azrael en los evangelios apócrifos es en Esdras 2, para que lo tengan en cuenta, lo busquen, lo investiguen, y ahí se nombra como Azra, y fue visitado por el arcángel Uriel, y el arcángel Uriel le dio a Azrael
una lista de leyes y castigos porque él debería aplicarse como un juez. Él vuelve a aparecer también entrando al cielo en los textos apócrifos sin probar la marca de la muerte, y de acuerdo a varias religiones, a teólogos y personas expertas, Ezra también asciende a una posición angelical, y que el él, ese sufijo que tiene al final, se menciona como seres divinos. Por eso Israel o Azrael vendrían siendo la misma persona. Sin embargo, en el cristianismo tradicional no existe esa figura, sino que se les distribuyen las funciones entre el arcángel Uriel y el arcángel Gabriel. Si nos vamos al Islam como tal, ya a otra religión, sí es el nombre del ángel de la muerte, pero también tiene el nombre de Jibril, Mika, Israelif y otros ángeles. De hecho, en el Corán se menciona que el ángel de la muerte es uno de los arcángeles y que su misión es recolectar las almas de las personas y volvérselas a Dios, pero nuevamente Dios solo es el quien sabe cuándo morirán las personas. Y de acuerdo con los textos, también hay relatos en los que el mismo Moisés habla con Azrael, tiene varias conversaciones. Y como no hay una referencia exacta, también la creencia musulmana es que él vigila a los moribundos y se encarga de separar el alma del cuerpo de las personas quienes están a punto de fallecer. Y por último, también la conocemos en el sijismo. Azrael aparece porque es enviado contra los infieles y a los que no se arrepienten por sus pecados. Entonces, ojo allí, y aparece en la tierra en su forma humana, golpea a los pecadores en la cabeza con una guadaña, con una hoz, así como suele ser representado en muchas culturas, y son castigadas según lo determinen. Y un dato interesante que se me olvidaba mencionarles también es que de acuerdo con el Islam, cuando Alá lee el nombre de la persona que pronto va a morir, Azrael tiene 40 días para realizar su función, o sea, para hacer caso, tiene 40 días para ir a buscar el alma y regresársela. Y cuando la presencia es percibida según la conciencia de quien va a morir, llega a mostrarse acompañado de demonios que están encargados de atormentar el alma impura en el proceso del tránsito entre la vida y la muerte. Y eso significa el nombre de Azrael, y ahí sí tendría sentido entonces el tema de recolectar las almas, y por eso el gatico en los pitufos sería importante. Y bueno, hay otras cosas de los pitufos que estoy seguro que usted no conoce. Cosas que son asombrosas, cosas que los van a dejar wow, pensando, no sé, pensando en cómo nunca me di cuenta de esto, cómo nunca me lo contaron. Si les está gustando este podcast, por favor denle like, compártanlo, díganle a las demás personas que escucharon esto aquí, suscríbanse, activen ya la campanita en los audios de Cruz Escribiente y vayan por favor a la pestaña de comunidad, y ahí en la pestaña de comunidad hay un encuentro conmigo en 15 días, nos quedan muy poquitos cupos. Cuando digo muy poquitos, son muy poquitos cupos, para que se suscriban ahí ya mismo, para que le escriban a Tania les responde. Es muy económico, es solo para encontrarme con ustedes. Y bueno, ahí está el valor, es un valor simbólico, con eso le damos comida a mis gatos. Y bueno, vayan a la pestaña ya de comunidad. Y bueno, Tania, cuéntenos por favor, ¿cuáles son estas cosas extrañas de los pitufos? ¿Cuáles son esas curiosidades que pocos conocen? Curiosidades hay un montón, Esteban, y escuchen también ustedes allá mientras están haciendo sus labores, mientras pican cebolla o están ahí en el bus. Si usted no sabe qué significa pitufos, porque es un tanto extraño el nombre, y es que en el idioma original, Pello un día pidió la sal, pero como estamos hablando de un idioma diferente, dio la traducción a una palabra en francés. La gente le gustó, entonces por eso es así. En Estados Unidos es Smurf, que era lo mismo, pero en Bélgica y en otros países también
la pronunciación no era amigable, de hecho, entonces empezaron a decirle Smurfen, y en la traducción para el idioma español claramente es pitufos, o sea, no tiene que ver ninguna cosa con la otra. Y como les contaba, Pitufina solo hay una porque la creó Gargamel. Todo porque él quería crear a una mujer para que se pelearan todos los pitufos entre sí y se volvieran malvados, y por eso existe Pitufina y está hecha de arcilla y hechizos mágicos. O sea, los pitufos originalmente todos son hombres y Pitufina creada por Gargamel. Y ellos tienen un accesorio muy bonito que son esos sombreritos, gorros frigios o libertarios. Y Pello dice que en la época romana estos gorros los utilizaban los esclavos que habían obtenido su libertad. Entonces de ahí fue que evolucionaron y decidió Pello ponerlo en sus personajes porque ellos son franceses. Entonces ellos hacen apología a la Revolución Francesa y por eso tienen esos gorros frigios cada uno. Y si usted como yo se ha preguntado alguna vez cuánto mide un pitufo, o si usted tiene un amigo que le dicen el pitufo o la pitufina, les cuento que ellos miden 3 manzanas de altura. Esa es la medida oficial de ellos, o sea 19 centímetros. Eso es lo que dicen los creadores. Y se dice que los pitufos viven entre 100 y 150 años y papá pitufo tiene 400 y el abuelo pitufo afirma tener 1000 años. Esos son los datos que dan los creadores. Y volviendo a Pitufina, Pitufina no es rubia. Originalmente tenía el cabello negro, pero papá pitufo, como la aceptó en la aldea, usó la magia para transformar a Pitufina y le dio el color rubio. Otra curiosidad sobre los pitufos es que, así como les conté la teoría de la tía que piensa que los pitufos son satánicos, personas decían que los pitufos hacían apología al consumo de sustancias porque vivían entre honguitos. Pues si los hongos están en el bosque, claramente están ahí, pero no quiere decir que eso ya es que estaban consumiendo algún tipo de alucinógenos, o si no, pues comer champiñones sería perjudicial para todos, ¿no? Y por último, un dato curioso y tierno antes de despedirme, les cuento que la ONU en el año 2017 utilizó a los pitufos como embajadores del Día Mundial de la Felicidad, porque si se dan cuenta, ellos siempre están felices y cantando. Entonces, cada vez que usted se acuerda del Día Mundial de la Felicidad, en el 2017 existió la figura de los pitufos para hacer feliz a la gente. Y bueno, Tania, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por estar nuevamente en los audios de Cruz Escribiente, periodista, investigadora, tiene sus propias redes sociales, síganla, búscanla, es mi esposa, búsquenla. ¿Quieren que hagamos estas, pero en conversación, ella y yo, en video? ¿Les gustaría? Sería genial, lo subo aquí en los audios de Cruz Escribiente de pronto, unos videos de ella y yo charlando sobre estos temas ya editados. ¿Les gustaría eso? Bueno, Tania, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. ¿Dónde pueden buscarte? Gracias, Esteban. Gracias a ustedes también, los que nos están escuchando acá en el podcast. Un abrazo así aprieta costillas. Gracias por estar acá mientras pica cebolla, como siempre digo, o en lo que esté haciendo. Le extiendo un abrazo nuevamente. Se viene un canal, un proyecto que tenemos ya desde hace mucho tiempo acerca de curiosidades del mundo de Hollywood y demás. Entonces espérenlo muy pronto, porque sí van a ser historias increíbles, inquietantes, de actores, de actrices, pintores, personajes históricos que nos van a dejar sorprendidos. Recuerden seguirme en redes sociales, estoy en TikTok, en Threads, en X, en Instagram como @TaniaMeCuenta, y subo diferente contenido acerca de estas historias. Muchas gracias y un abrazo.
Y bueno, llegamos al final de este podcast que hemos hecho con una invitada muy especial, con Tania Velázquez, acerca de los pitufos. Hemos escuchado esas historias increíbles, sorprendentes, que de verdad nos llevan a los límites de la realidad. Los símbolos, los signos extraños. Hay mucha gente que decía que vivían en hongos, entonces era una alusión a los alucinógenos, porque hay un montón de hongos que se han usado a través de los tiempos para realizar viajes chamánicos, que se han usado también como medicamento y que se han usado también como esparcimiento maligno, que le hacen daño a las personas, que causan problemas. Los hongos, y los pitufos vivían en hongos, no lo había mencionado con anterioridad. También se habla de la magia, ¿no? Hay unos videojuegos, incluso de los pitufos, en donde se veía cómo hacían pentagramas y círculos mágicos, y papá pitufo tenía ese gorro que significa lo que les dijo Tania a ustedes, el gorro frígido, el gorro de la revolución. Y bueno, el que sean solo hombres se ve muy extraño también. Historias sorprendentes las que acabamos de ver aquí de los pitufos. Pero ustedes, vuelvo a decir, siempre han querido que hagamos en vivo, que hagamos en vivos. Pues vamos a hacer en vivos dentro de poco. Y además les quería contar que vamos a hacer un curso para que ustedes hablen conmigo, para que nos veamos cara a cara. Está ahí en la pestaña de comunidad del canal, vayan ya mismo y ahí mismo ahí ven un teléfono, se pueden comunicar con Tania, la invitada de hoy, les responde enseguida y ahí entonces ustedes pueden contactarse con nosotros. Vamos a hacer un curso durante 2 días, es muy económico y ahí podemos vernos. Ya les conté a comienzos de este podcast, y tenemos un video podcast en donde presentamos historias sorprendentes, y una de esas historias tiene que ver con una bruja, ya que hemos hablado de hechicería, de demonios, una de las brujas más populares, más famosas de Colombia. Van a escuchar ustedes entonces a continuación la voz de un periodista y pueden ver el video. Solo tienen que escribir Esteban Cruz, Historias Paranormales con Esteban Cruz, el canal, suscríbase, Historias Paranormales con Esteban Cruz, bruja más poderosa, y ahí lo encuentran. Aquí abajo en la descripción, como les dije también anteriormente, les voy a dejar el link para que vayan y lo vean. Escuchemos este avance. Escuchen ustedes al señor Villalobos, Mario Villalobos, un periodista que dice haber entrevistado a la bruja más poderosa de América Latina y de Colombia. Empezó a temblar, a tratar de incorporarse y no podía, y temblaba y gritaba y decía que él sentía que le desgarraban el cuerpo por dentro. Le da un golpe acá en la espalda y el chico empieza a vomitar sapitos de este tamaño, vivos. Tan terrible lo que yo vi, Esteban, que yo salí corriendo. Yo sentía pasos en mi casa, yo sentía frío, yo sentía voces que me escuchaban, yo sentía, por ejemplo, estaba sentado y sentía que me respiraban en la nuca. Al otro día me despierta Sofía, me dice, ¿ya te calmaste? Me dice, es que como tú no crees, anoche yo te puse un bolón de desespero, para que tú sientas en carne propia lo que tú no quieres creer. Sofía dura con 15 años en un proceso judicial con la fiscalía, del cual se libra a punta de brujería negra. Ella enferma a los fiscales, les borra los documentos, después de ver cosas tan terribles como las que vi, rituales negros en serio, pues indudablemente Esteban, que uno ya no puede negarse a aceptar que hay una cosa más allá del entendimiento. Historias paranormales con Esteban Cruz. Historias paranormales con Esteban Cruz. Así se llama, lo pueden buscar. Entrevisté a la bruja más poderosa, a la bruja más poderosa del mundo. Búsquenlo ya, aquí en la descripción les dejo el link para que lo vean, el video, y suscríbanse a ese canal. Ustedes nos han pedido siempre que querían vernos, que querían observarnos, no solo en audios. Ahí está y nos pueden ver. Y bueno, ya como siempre los invito, dentro de poco haremos viajes a Egipto, viajes a otros lugares del mundo. Espero que les gusten. Y bueno, siempre al final hago una reflexión, y esta vez quiero hacer una especial, una que tiene que ver con mi vida. Sí, les voy a contar. En momentos de mi vida a veces he tenido bajones de ánimo, como cuando muere alguien, como cuando tengo un conflicto, un problema, cuando tengo una discusión, cuando algo no sale, se nos baja el ánimo. Y a veces es inexplicable, quería decirles. O sea, uno no lo puede controlar. Esos bajones de ánimo son muy duros. Son muy duros. Cuando digo inexplicable, hago alusión a que a veces son cosas que uno no controla, que no sabe por qué se siente. Simplemente se deprime uno. Se deprime uno. Y sí, he sufrido depresión. Y en esos momentos hay que decirlo. Porque a veces nos quedamos callados. A veces no lo informamos.
a veces no le decimos a nadie que nos sentimos tristes, y es una enfermedad. La depresión es una enfermedad y existe. Y a veces nos burlamos de las personas, les decimos que simplemente es cambiar de actitud. Sí, es bueno decir eso a veces, pero también es bueno comprender a la gente, comprender a la gente. La depresión es algo que a veces no se puede manejar y puede salvar la vida de las personas. Es una enfermedad. Si tienes gripa, pues tienes que ir al médico, sabes qué va a pasar, te la tratan. Si te tienen que hacer una cirugía, te la hacen. Si tienes que ir al médico porque te sientes deprimido, tienes que ir. Tienes que ir. Todos vivimos momentos así. Todos hemos vivido momentos así. Nadie se salva. Todos. Y quería decirles eso. Y quería compartirles algunas frases sobre la depresión. Algunas frases sobre la depresión para que ustedes se den cuenta que existe y que se puede salir adelante. Que se debe salir adelante. Cuando estás feliz, disfrutas la música. Pero cuando estés triste, entiendes la letra. Una frase que para mí es brutal, porque uno generalmente escucha la música, se ríe, pero no se fija en la letra. Y de repente escuchas canciones, escuchas tonadas, escuchas la letra de las canciones y todo cambia. Y todo cambia. Y en ese punto, en ese momento, tú ya entiendes lo que decía el compositor. Entiendes el sentimiento. Eso es realmente fabuloso, entender el sentimiento, entender qué era lo que quería decirnos, sobre todo en esas baladas terribles de desamor. Esa frase a mí me cala, porque también nos revela algo interesante de la depresión, y es que en la depresión también tienes una perspectiva distinta de la vida, a veces triste, a veces angustiante, pero es una perspectiva diferente de existir. Y hay muchas otras frases. Por ejemplo, hoy que hablamos de los pitufos tienen frases interesantes. Ya se las mencioné anteriormente, pero esta realmente a mí me llama muchísimo la atención. Las dificultades se desvanecen cuando las encaramos, ¿sí? Cuando nosotros enfrentamos la dificultad, la sobrepasamos. Si la escondemos, si las guardamos, si no las enfrentamos, si las ocultamos, si las evitamos, se vuelven fuertes. Y a veces uno tiene esa personalidad evitativa, a veces uno tiene esa personalidad de evitar lo que de alguna manera le da a uno miedo, lo aleja. Y ahí también está lo bonito, ahí también está el amor, ahí también está el cariño y hay que enfrentarlo. Y el amor también hay que darle cara, al cariño hay que abrazarlo. Eso es lo que uno tiene que hacer. Y bueno, lo digo de mi experiencia. Cada día uno aprende. Uno no cambia de la noche a la mañana. Pero tenemos de alguna manera que vernos a la cara. Tenemos que enfrentarnos con nuestros miedos. Y bueno, a usted simplemente le quiero decir que le va a ir bien. Que le deseo lo mejor. Que gracias por escucharnos. Que gracias siempre por estar con los audios de Cruz Escribiente. Para mí, este que hicimos con Tania Velázquez fue uno de los mejores que he hecho en mi vida. Y a usted le deseo lo mejor. A usted le deseo que esté bien, que le vaya bien. Porque yo, Esteban Cruz, le quiero decir a usted, esté donde esté, que yo lo quiero mucho.